Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo, en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Pero primero, si me lo permiten, queridos seguidores, queremos dejarles saber que hemos lanzado membresías en YouTube para el canal, para aquellos que gusten. El hacerse miembro les dará acceso a varias cosas, incluso episodios con sonidos de fondo, como de lluvia, olas, espaciales, y nuevos episodios antes del estreno oficial. También es una forma de apoyar al canal. Queremos continuar publicando episodios nuevos. De hecho, tenemos muchos más guiones listos que ya publicamos en la versión en inglés, Lights Out Library, pero sin imponer una presión publicitaria exagerada o anuncios de patrocinadores a los que nos escuchan. Así que esperamos que estas membresías contribuyan a mantener este proyecto viable a largo plazo. Pueden encontrar dentro de la página principal del canal un botón para unirse. Les agradecemos su apoyo de antemano. Pero antes de comenzar, si lo deseas, puedes cerrar los ojos y permitirte olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Ahora asume una posición cómoda. Tal vez muévete un poco para sentarte. Toma una respiración larga y profunda y relájate. Y cuando exhales, hazlo lentamente. Siente que tus hombros caen. Libera la tensión en tu cuello. Deja que tu rostro se suavice y tu mandíbula se relaje. Asegúrate de que tus dedos no estén contraídos y que tus piernas también estén relajadas. Y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Y ahora es hora de explorar. Dentro de los albores de la cultura humana, los hombres han mirado al cielo y han observado todos estos misteriosos cuerpos celestes que volvían cada noche y parecían seguir patrones. Aparentemente, grupos de estrellas viajaban juntas y regresaban a la misma posición cada año. Nacían y desaparecían cada día, con la luna siguiendo su propio ciclo de 28 días y otros cuerpos como planetas o cometas. Pero, ¿qué eran estos seres brillantes que vivían en los cielos? ¿O eran gemas incrustadas en una cúpula celestial? ¿Y por qué se movían? También parecía que los ciclos de estos objetos en el cielo correspondían a las estaciones y sus patrones climáticos. ¿Eso significaba que lo que sucedía en la Tierra se reflejaba en el cielo o al revés? ¿Que el movimiento de los cuerpos celestes influía o determinaba lo que ocurría en nuestro mundo? Estas son sin duda algunas de las observaciones y preguntas que dieron origen tanto a la astronomía, el estudio de los objetos celestes, como a la astrología, el intento de discernir y predecir la información sobre los asuntos humanos y los acontecimientos terrestres a partir de la posición aparente de los objetos celestes. De hecho, veremos que en muchas culturas de todo el mundo, la astronomía y la astrología no se separaron formalmente hasta que hubo grandes avances en la astronomía en los tiempos modernos, a partir de los siglos XVI y XVII, cuando parecía que la Tierra tal vez no era el centro del universo
y que todas las estrellas y planetas que parecían volar a su alrededor eran de hecho otros cuerpos siguiendo su propio curso en el espacio. La astrología no desapareció, se adaptó, pero perdió su estatus como ciencia o disciplina académica, a menos en los países occidentales, y se convirtió en una de las muchas prácticas esotéricas con cierto éxito popular, especialmente desde el siglo XX, cuando tuvo un resurgimiento en los medios de comunicación. Y sin lugar a dudas, tiene un atractivo. Así que esta noche les contaré sobre la larga y a veces sorprendente historia de la astrología. Veremos las diferentes formas que tomó esta disciplina en diversas culturas y cómo evolucionaron con los descubrimientos. Exploraremos cómo se formó la astrología occidental, con sus signos y conceptos del zodiaco, y también algunas hipótesis sobre por qué tanta gente ahora se siente atraída por ella, aunque a veces sean escépticas sobre su valor predictivo. Esta historia no va a ser sobre si la astrología funciona o no funciona. Vamos a verlo desde un punto de vista histórico y cultural. Es difícil saber exactamente cuándo se comenzaron a hacer predicciones utilizando la posición y el movimiento de las estrellas y los planetas, pero ciertamente comenzó con la observación de los ciclos en el cielo. Las primeras evidencias que tenemos de interés en los ciclos de los objetos celestes se remontan a hace 25.000 años. Las marcas en los huesos y las paredes de las cuevas prehistóricas que rastreaban los ciclos lunares son probablemente el tipo de ciclo más obvio porque son relativamente cortos, solo 28 días. Y la luna es a menudo el cuerpo más visible en el cielo nocturno. Los humanos ciertamente podían notar la conexión entre estos movimientos y los fenómenos naturales, como las mareas de la luna o la conexión entre las estaciones y sus patrones climáticos con la altura a la que salía el sol en el cielo. Ignoramos el significado atribuido a estos patrones hace tanto tiempo, si es que lo tuvo. Pero estas observaciones astronómicas básicas se volvieron particularmente útiles cuando los grupos humanos se asentaron y adoptaron un estilo de vida sedentario basado en la agricultura. Esto sucedió durante la Revolución Agrícola Neolítica, que tuvo lugar en diferentes partes del mundo hace más de 10.000 años. Cada vez más grupos pasaron de la caza y la recolección a una vida de asentamiento y agricultura basada en la domesticación de plantas que se convirtieron en cultivos y de animales. La agricultura implica planificación. Es necesario saber qué época del año es apropiada para plantar semillas, y dependiendo de estas regiones, hay que anticiparse a fenómenos recurrentes, como lluvias o inundaciones, para aprovecharlos. Esto hizo que la astronomía fuera una herramienta útil, en particular las constelaciones de estrellas, que siguen ciclos anuales en el cielo a través de inundaciones anuales o actividades estacionales. Hacia el tercer milenio antes de Cristo,
Cuando surgieron las civilizaciones urbanas, habían desarrollado una conciencia de los ciclos celestes, de todo lo visible a simple vista, y establecieron la correspondencia entre estos ciclos y las estaciones. Los años o la probabilidad de eventos climáticos, como variaciones en la temperatura o la lluvia. Había una dimensión práctica, pero como también somos seres de cultura y símbolos de interpretación, se establecieron vínculos causales. Tenemos prueba de ello, por ejemplo, en la alineación de los templos con la salida de las estrellas o la posición de ciertos cuerpos en el cielo en momentos cruciales del año. Monumentos muy antiguos, desde Stonehenge hasta las pirámides egipcias o los templos sumerios, no se construyeron al azar. Su orientación y tal vez su arquitectura estaban llenas de significado, como si fueran concebidos como puntos de encuentro entre nuestro mundo terrestre y lo que estaba por encima de él. Esto nos dice que el movimiento de los cuerpos celestes era visto como mucho más que una simple información práctica. También estaba impregnado de significado. Decir que significado exacto es complicado para las primeras civilizaciones. Solo podemos especular porque no dejaron documentos explícitos sobre estos puntos de vista, solo ruinas e inscripciones dispersas a veces. La conexión entre lo que sucedía en el cielo, repitiendo ciclos fijos, y fenómenos terrestres, como las estaciones, era obvia, y esto probablemente explica por qué las creencias astrológicas aparecieron espontáneamente, al parecer, en todo el mundo en culturas que no estaban en contacto. Estas culturas elaboraron sistemas astrológicos que eran todos diferentes y a veces contradictorios. Al mismo cuerpo, al igual que un planeta, se le atribuyeron diferentes influencias o funciones, pero en partes del mundo que estaban muy alejadas entre sí. Estos sistemas surgieron y se utilizaron para la adivinación, para comprender el presente o anticipar el futuro. Si los cuerpos celestes están conectados en la vida terrestre y podemos anticipar los ciclos de estos cuerpos, ¿por qué no estudiar también su posible influencia y utilizarla para hacer predicciones sobre acontecimientos desde la vida de las personas hasta sociedades enteras? Los sistemas astrológicos pueden ser muy diferentes, pero este es un punto de partida común: la suposición o creencia de que los objetos celestes determinan o influyen en lo que sucede en la Tierra y continuarán haciéndolo en el futuro. El primer sistema organizado registrado de astrología es la astrología babilónica, que surgió en el segundo milenio antes de Cristo en Mesopotamia, actualmente Irak. Es el primer sistema o teoría de la astrología registrado, pero obviamente esto no significa que no existiera antes. Sabemos que 1000 años antes, en la misma región, los sumerios hacían presagios inspirados en la observación celeste.
pero las referencias a estos son aislados y no hay suficiente información para averiguar qué pensaban los sumerios de la astrología y cómo se practicaba. Sin embargo, de los babilonios del segundo milenio antes de Cristo, tenemos alguna información escrita, incluida una compilación completa de 70 tablillas que comprenden miles de presagios celestiales. Esta forma de astrología, tal como aparece en las tablillas, se centraba en predicciones prácticas sobre temas mundanos, como pronósticos meteorológicos o pronósticos políticos. Así, la astronomía en Babilonia se utilizaba para hacer predicciones y servía como una herramienta muy práctica para establecer calendarios anuales para las comunidades, como una lista de las tareas que debían realizar en cada momento del año, como la cosecha, la pesca, la siembra de cultivos, la recolección o la gestión de las reservas de agua, cosas así. Parece que no había una distinción clara entre la función predictiva de la astrología y el calendario anual, que es más bien un cronometraje, algo muy práctico. Los babilonios estaban limitados en su conocimiento astronómico, que no fueron los más avanzados de su tiempo. No fue hasta 1000 años después, en los siglos V y IV antes de Cristo, cuando comenzaron a calcular y predecir con precisión las futuras posiciones planetarias que eran visibles a simple vista. Obviamente, como Júpiter, Venus, Marte o Mercurio. Saturno también era conocido en esta época. A partir de ese momento, empezaron a producir efemérides, es decir, diarios o libros que estaban en tabletas, no en papel, y daban la trayectoria futura de los objetos astronómicos. Las efemérides eran cruciales para hacer predicciones astrológicas elaboradas, para saber dónde estaban los planetas en el pasado, cuando una persona nacía o sucedía un evento, y para poder anticipar dónde estarían los planetas en un momento dado en el futuro. Se cree que los babilonios asociaban los planetas con sus dioses y veían la astrología como una forma de comprender o anticipar lo que las fuerzas divinas esperarían de ellos y cómo complacerlos o apaciguarlos. Con la multiplicación de las efemérides, su astrología también se volvió más individualizada, con predicciones sobre las personas, y ya no solo tendencias meteorológicas o predicciones sobre la política y la sociedad en su conjunto. Comenzaron a hacer horóscopos, lo que significa una representación visual de los cielos en un momento dado. Y con ellos llegó la astrología natal, el concepto que sigue siendo central en la astrología occidental moderna, según el cual la personalidad o el camino de la vida de un individuo puede explicarse y anticiparse, al menos en parte, dependiendo de la situación del cielo en el momento del nacimiento de la persona. Esta creencia de que la astrología puede hacer predicciones sobre individuos y no solo eventos sociales, políticos o meteorológicos, también estaba presente en la antigua astrología india y china.
Pero como vemos con el caso de los babilonios, apareció después de la creación de un sistema astrológico, al menos un milenio después, en el caso de Babilonia. No tenían suficientes conocimientos astronómicos para establecer horóscopos y cartas natales antes del siglo V a.C. Babilonia también estableció en la primera mitad del primer milenio a.C. la tradición de dividir el cielo en signos del zodiaco con nombres de constelaciones. El mapeo del cielo visible ocurrió antes y en varias partes del mundo. Por ejemplo, sabemos por las tumbas egipcias que los egipcios, desde el segundo milenio antes de Cristo, ya habían dividido el cielo nocturno en segmentos o decanos. Tenían 36 de ellos y se identificaban por el grupo de estrellas que aparecían dentro de cada uno de ellos, proporcionando un fondo en el cielo que se movía lentamente a lo largo del año, contra el cual se movían los cuerpos más rápidos, como los planetas. Estos segmentos se llamaron decanatos porque tienen 10 grados de ancho, por lo que con 36 de ellos son 360 grados en total, lo que representa todo el paisaje del cielo que pasaba por encima de ellos durante un año. Para los egipcios, estos decanos eran como un sistema de coordenadas. Cuando se observaba algo en el cielo, podían anotar, registrar y comunicar la información. Los babilonios también tenían mapas del cielo, pero en el siglo V o IV antes de Cristo dividieron la esfera celeste visible en 12 secciones, cada una de 30 grados, como los 12 meses del año. Atribuyeron y asignaron a cada sección un signo particular a medida que desarrollaban cartas natales y horóscopos. Y así, desde un punto de vista astrológico, las personas nacían bajo un signo particular dependiendo de la posición del Sol en el cielo visible, la eclíptica, en el momento de sus nacimientos. Este signo, junto con las posiciones individuales de los planetas dentro del zodiaco, en el momento del nacimiento, proporcionó tantas influencias individualizadas como la posibilidad de explicar la personalidad o el destino de una persona. Como ven, muchos principios de la astrología occidental fueron elaborados e inventados por los babilonios. Luego viajaron al mundo greco-romano hacia Occidente y a la India hacia Oriente. Más adelante hablaré de la astrología hindú, pero antes de eso, veamos lo que sucedió en el Mediterráneo, más concretamente en Egipto. A finales del siglo VI a.C., los babilonios conquistaron Egipto, que en ese momento ya había pasado sus gloriosos días de independencia y estabilidad. Pero Egipto seguía siendo rico. Tenía una gran población y una cultura vibrante. Parte de esta cultura era su tradición astrológica. No sabemos en detalle cómo funcionaba el sistema astrológico egipcio, pero los astrólogos estaban presentes. La eclíptica había sido mapeada en secciones, estas conocidas como decanatos, que acabo de mencionar, y la astrología se usaba como método de adivinación, por ejemplo,
antes de las batallas o para nombrar a los recién nacidos de la aristocracia. Los astrólogos en Egipto habían sido consultados durante siglos. Se cree que esta ocupación babilónica influyó mucho en la astrología egipcia, aunque no duró mucho. Por ejemplo, en la denominación de los signos del zodiaco, dejó una huella significativa. 200 años más tarde, Alejandro Magno invadió Egipto, arrebatándoselo a los persas, que habían reemplazado a los babilonios. Egipto se convirtió en el lugar donde más se mezclaron diferentes grandes culturas, diferentes y grandes influencias: egipcia, babilónica, persa y griega. En lo que respecta a la astrología, surgió una síntesis que incluía la tradición babilónica de los signos del zodiaco, con nombres de constelaciones, la tradición egipcia de subdividir la eclíptica en 36 secciones de 10 grados que cortaban cada signo del zodiaco en 3 subsecciones, 3 decanos, y el significado que los griegos habían dado a los diversos planetas que conocían. Estas diferentes versiones de la astrología se fusionaron y formaron la base de la astrología occidental. En el siglo II después de Cristo, fueron sintetizados en un libro por un erudito llamado Claudio Ptolomeo, que era al mismo tiempo matemático, astrónomo, astrólogo y geógrafo. Este libro, el Tetrabiblos, fue traducido del griego al árabe, lo que aseguró su conservación, y luego al latín durante la Edad Media, casi 1000 años después de haber sido escrito, y se convirtió en una especie de Biblia, la principal referencia para los astrólogos europeos durante siglos. Como en muchos otros campos culturales e intelectuales, el griego influyó en Roma. En los primeros siglos de nuestra era, el tipo de astrología que dominaba en el Mediterráneo era esta síntesis de creencias babilónicas, egipcias y griegas. Todavía era diferente de la astrología occidental moderna porque se conocían menos planetas y los cálculos de sus posiciones eran menos precisos de lo que llegarían a ser. Pero en general, los conceptos de los signos del zodiaco, llamados así por las constelaciones, la creencia de que el perfil astrológico de alguien dependía de la hora y el lugar de nacimiento en relación con la posición de los objetos astronómicos. Todo esto ya estaba en marcha. Tanto la sociedad griega como la romana tenían una visión ambivalente de la astrología. Era popular, al igual que otros medios de adivinación, aunque probablemente no tanto como los oráculos. Pero en las clases bajas de la sociedad que no tenían acceso a oráculos o videntes, la astrología podía funcionar como un sustituto. Se abrió camino en la sociedad y algunos emperadores romanos comenzaron a consultar a los astrólogos para obtener orientación. Pero eso no significa que la astrología siempre haya sido aceptada. También fue criticada. En primer lugar, porque seguía siendo vista como una práctica extranjera, especialmente para los romanos. Sabían que venía del Oriente, pero no era genuinamente romano, y había una preocupación constante entre la élite romana
sobre la posible contaminación o declive de la identidad romana debido a influencias extranjeras. A pesar de que los romanos toleraban dioses, creencias e idiomas extranjeros, la mayoría de los romanos educados del siglo I o II veían su cultura, tradición política, orden militar y social como superiores a cualquier otra cosa. ¿Y por qué no lo harían? Ya que habían tenido mucho éxito. Pero a medida que su imperio se expandía y los ciudadanos romanos se multiplicaban, siempre existía el temor de que lo que fortalecía a Roma se diluyera y se volviera decadente, que los valores de la valentía, el sacrificio, el honor, la alta moralidad o la eficacia que se consideraban inherentemente romanos se perdieran. Así que incluso en el apogeo del poder y la influencia romana, hubo autores que condenaron las influencias extranjeras de todo tipo, desde la importación de artículos de lujo exóticos, sospechosos de ablandar a los romanos, hasta creencias o prácticas religiosas extranjeras, como la astrología. La astrología todavía estaba asociada con Babilonia y Egipto. Se le conocía como sabiduría caldea, siendo Caldea el nombre dado a Babilonia, a Mesopotamia. A veces se atacaba a los astrólogos en escritos y se les llamaba charlatanes. El principal argumento utilizado contra ellos fue que no había pruebas de que lo que decían fuera exacto. Los griegos y los romanos no tenían algo comparable al método científico moderno, pero distinguían entre el razonamiento analógico y el deductivo. La astrología fue y sigue siendo analógica, lo que significa que trabaja puramente en comparaciones, pero no puede explicar por qué funciona. Los astrólogos afirmaban que tener un planeta en una posición particular al nacer o en un momento dado tenía cierta influencia, pero no podían explicar cómo o por qué. Solo podían decir que era como era porque ya se había observado antes. No hay una relación deductiva lógica aquí, y diferentes pensadores romanos señalaron esto, argumentando que se les pedía que creyeran en algo dicho por alguien que ni siquiera podía explicarlo o proporcionar evidencia de que se había observado. Tal vez había sido simplemente inventado, después de todo. Los mismos pensadores podían aceptar creencias no probadas cuando eran parte de sus propias tradiciones culturales, pero no de una cultura extraña que consideraban algo decadente. Los mismos argumentos a favor o en contra de la astrología siguen existiendo. La astrología perdió su reconocimiento como ciencia porque no puede explicar cómo o por qué funciona, y no puede demostrar que funciona estadísticamente. Esta es la razón por la que podemos hablar aquí de razonamiento analógico. Una creencia de que una observación implica un efecto existe, sin una comprensión de cómo se relacionan los dos. De esto están hechas las supersticiones.
Un ejemplo muy básico de razonamiento analógico podía ser: he observado que ha llovido durante los últimos 3 viernes, por lo que eso debe significar que el viernes trae lluvia. Pero antes de juzgar, también debemos reconocer que el razonamiento analógico juega un papel importante en los procesos de pensamiento humano. Es porque hacemos comparaciones y partimos de observaciones que podemos elaborar hipótesis. Y eso nos ayuda mucho a navegar en el día a día, incluso sin necesariamente comprender profundamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. Absolutamente necesitamos analogías. Otra analogía, por ejemplo, podía ser que cuando hay nubes, sigue la lluvia. Y esta es una analogía fructífera, el primer paso para comprender de dónde proviene la lluvia. Por lo tanto, sin el proceso de pensamiento analógico, sin la capacidad de hacer este tipo de comparación, tendríamos dificultades para formular una hipótesis y cuestionarlas. Pero aún así, el razonamiento analógico es generalmente menos convincente que el razonamiento deductivo. Es decir, una forma de razonamiento que es capaz de explicar lógicamente por qué y cómo suceden las cosas tal y como lo hacen. Una reacción contemporánea a esta debilidad argumentativa de la astrología es hablar de supuestas energías enviadas por cuerpos celestes que llegarían hasta nosotros y proporcionarían este vínculo lógico entre los planetas o configuraciones celestes y nuestro estado de ánimo o circunstancias. Este concepto de energías proporciona la causalidad, pero tal vez no muy convincente, porque el término energía aquí aún no está definido. No es energía en el sentido de la física. Nunca se midió ni cuantificó. Se ve como inmaterial. Es más un sinónimo de influencia que suena un poco más científico o tangible que el término influencia, pero sigue siendo puramente conceptual. Nadie ha explicado o nunca medido qué era esta supuesta energía o cómo la astrología era capaz de anticiparse a ella. A pesar de que no fueron formuladas en términos científicos, estas objeciones a la astrología fueron ya planteadas hace 2000 años. Dicho esto, cuidado con pensar que estos autores romanos en antiastrología eran científicos rigurosos. En el caso de la mayoría de ellos, como Cicerón, pero hubo muchos otros. Parece que su oposición a la astrología estaba mucho más motivada por un rechazo visceral a una práctica extranjera que les molestaba, que por el amor a la lógica y la ciencia. Al mismo tiempo, también defendían las creencias y tradiciones romanas que no estaban arraigadas en absoluto a la lógica y el razonamiento. Pero en la práctica, esto no impidió que la astrología se extendiera y atrajera a todas las clases sociales. Recordemos que en aquella época, la astrología y la astronomía no eran campos claramente separados. De hecho, muchos eruditos
hicieron ambas cosas. Y esto nos dice que no hubo un rechazo generalizado de la astrología por parte del mundo académico. Al igual que la alquimia y la química, siendo la alquimia aquí el antepasado más esotérico de la química científica, la astrología y la astronomía eran difíciles de distinguir y probablemente se estimulaban mutuamente. La demanda de la astrología dio un incentivo para desarrollar mejores cálculos del movimiento de los objetos celestes. También estimuló la elaboración de teorías sobre la naturaleza del cosmos y esta misteriosa cúpula sobre las cabezas de las personas. En ese sentido, la preocupación por la astrología fue ciertamente fructífera en términos de descubrimientos sobre los que se construirían las generaciones futuras. La ausencia de una separación clara entre la astronomía y la astrología continuó hasta los albores de los tiempos modernos, incluso en las universidades, hasta que la astronomía finalmente se separó de la astrología cuando apareció que la Tierra tal vez no era el centro del universo y el mapeo del cielo y las hipótesis sobre las que se construyó la astrología medieval fueron desafiadas por una representación completamente diferente del mundo, en la que la Tierra también era un cuerpo viajando en el espacio, como todos los demás planetas y estrellas que podemos ver. Pero volveremos a esto. Antes de hablarte de la astrología en la Edad Media, remontémonos al este y a América para ver cómo surgieron diferentes sistemas astrológicos en China, India o Mesoamérica. Como todos estos desarrollos tuvieron lugar en el Medio Oriente, el Mediterráneo, otra región del mundo donde la astronomía y la astrología experimentaron un desarrollo avanzado, fue en China. La astrología china se elaboró en el primer milenio antes de Cristo, casi al mismo tiempo que la síntesis babilónica, egipcia y griega, que ocurrió hace 2000 años. En China se establecieron varios principios que son bastante diferentes de la astrología occidental. En primer lugar, porque la astrología china estaba impregnada de principios y creencias tradicionales de la cultura china, como la filosofía yin-yang, es decir, la creencia en dos principios opuestos y complementarios. La teoría de los 5 elementos, metal, madera, agua, fuego y tierra, o el concepto del cielo y la tierra. Los chinos también asociaban los planetas que conocían con elementos, no con deidades como en el mundo grecorromano. Venus se asoció con el metal, Júpiter con la madera, Mercurio con el agua, Marte con el fuego y Saturno con la tierra. La astrología china se basaba y se basa en la cartografía del cielo, pero las constelaciones son diferentes y no hay los mismos signos del zodiaco que dividen el año en 12 segmentos. En cambio, los astrónomos chinos dividieron el círculo celeste en 12 secciones, siguiendo la órbita de Júpiter. Júpiter tarda unos 12 años en completar una revolución alrededor del Sol, por lo que 12 años, en realidad un poco menos, es la iteración
de un año para Júpiter. Por lo tanto, los signos del horóscopo chino se asocian con periodos de un año y son diferentes de los signos del horóscopo occidental, como el dragón, el tigre, el caballo y el mono. Aunque el sistema es bastante diferente, la astrología china tenía las mismas funciones que su contraparte occidental. Había una astrología mundana que hablaba de estaciones y eventos que impactaban a la sociedad, similar a lo que se practicaba en Babilonia, de lo que hablamos, hasta la astrología de nacimiento, con las mismas creencias de que el destino y el carácter de una persona podían ser influenciadas por la posición de los planetas principales en su nacimiento, junto con la posición del Sol, la Luna, el lugar de nacimiento, sus signos del zodiaco, que en este caso, determinando por el año de nacimiento en lugar de una división del año. Curiosamente, la división del cielo en segmentos ocurre espontáneamente en varias partes del mundo, entre culturas que no estaban en contacto. También lo vemos en Mesoamérica. Como ustedes sabrán, las culturas mesoamericanas como los mayas, los olmecas, los toltecas, los aztecas, tenían conocimientos astronómicos avanzados. En el primer milenio antes de Cristo, habían identificado y estimado con bastante precisión el año solar. También podían anticipar el curso de los planetas y tenían calendarios elaborados. Si tomamos a los mayas como ejemplo, tenían un calendario solar de 360 días, que se cree que era esencialmente práctico. Se utilizaba para la siembra de cultivos y otros asuntos domésticos. También tenían un calendario ritual o religioso de 260 días. Era más corto, y este gobernaba los ritos, las ceremonias, las ofrendas a sus dioses y las fiestas. También rastrearon el ciclo de Venus, un ciclo de 584 días, que siguió el curso de Venus. Para los griegos y los romanos, debido a que Venus se asociaba con la diosa del amor y la belleza, el planeta generalmente era visto como una influencia astrológica positiva, o al menos una que gobernaba los sentimientos íntimos y la vida amorosa. Para los mayas, Venus era mucho más siniestro en cierto sentido. Se creía que era desfavorable y que causaba violencia. Por lo tanto, el nacimiento de Venus al comienzo de este ciclo de 584 días sería elegido preferentemente para iniciar guerras o participar en confrontaciones en general. Los mayas también nombraron a las constelaciones con nombres de animales. No todos son conocidos, pero parece que al menos algunas de sus constelaciones eran comunes con otras culturas separadas, como la constelación de Géminis, a la que llamaron Pecari, o Escorpión, que también llamaron el Escorpión. Otra región importante del mundo que desarrolló un sistema astrológico fue la India. La India fue influenciada por y también influyó en Mesopotamia y China. La India fue otro lugar de excelencia astronómica en el mundo antiguo, y la astrología se basó en esto.
Los orígenes e influencias que condujeron a la astrología india moderna son un poco confusos, porque muchos textos de los primeros siglos de nuestra era se perdieron. El primer texto de astrología conocida en sánscrito es del siglo II después de Cristo y fue traducido del griego. De hecho, muchos aspectos de la astrología india conservan rastros de esta influencia griega. Hay los mismos signos del zodiaco, cada uno asociado con uno de los 4 elementos, por ejemplo. Sin embargo, también hay otros conceptos que parecen ser específicamente indios. Por ejemplo, además de los 12 signos del zodiaco, el cielo también está dividido en 27 segmentos, llamados mansiones lunares. El sistema también considera 9 cuerpos celestes, pero no son exactamente iguales a los que la astrología occidental. Tras el descubrimiento de nuevos planetas que no eran visibles sin telescopio, la astrología occidental actualizó su sistema. Por lo general incluye Urano y Neptuno, y a veces planetas enanos como Ceres. El sistema indio se centra en planetas que se conocen desde hace miles de años: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, además del Sol y la Luna, que representan 3. Está todo el cuerpo, pero también su nodo sur y su nodo norte. Nodo aquí se refiere a la posición de la Luna en su ciclo. El nodo norte es cuando la Luna está saliendo durante la mitad del mes lunar, y el nodo sur es el aspecto de la Luna cuando está descendiendo. El cuerpo de la astrología india, tal como todavía está en uso hoy en día, se fijó en los textos del período medieval temprano, los siglos VI al VIII después de Cristo. Al mismo tiempo, al oeste de la India, la astrología griega y de Oriente Medio fueron adoptados por los eruditos islámicos. Así que echemos un vistazo a eso también. Tan pronto como comenzó la expansión del Islam en el siglo VII, los eruditos árabes, que la mayoría de las veces sabían griego, comenzaron a traducir y hacer circular escritos griegos y latinos en todos los campos, incluyendo la astronomía y la astrología. Ampliaron este conocimiento desde la antigüedad. Por ejemplo, en el campo de la astronomía, identificaron y nombraron muchas estrellas. Muchas estrellas tienen nombres que provienen del árabe, como Aldebarán, Altair o Vega, y también aplicaron sus habilidades matemáticas a la astrología. Por ejemplo, desarrollaron un cálculo de ángulos entre cuerpos celestes y los incluyeron en los horóscopos. La astrología en el mundo islámico medieval estaba muy bien establecida. Los monarcas consultaban a los astrólogos, y la disciplina tenía su lugar en las bibliotecas y universidades. Pero esto no significa que la astrología fuera aceptada por todos, una vez más. Varios astrónomos, matemáticos o pensadores provenientes escribieron en contra por diferentes razones. Una de las razones era la vieja objeción a la astrología que ya existía siglos antes acerca de su naturaleza puramente empírica. Los astrólogos afirmaban
que una configuración celeste dada produciría ciertos efectos, pero no podían explicar por qué o cómo lo sabían. No había habido ningún experimento, ninguna prueba, y algunos autores argumentaron que se podía inventar por completo. Curiosamente, la idea de que los planetas y otros cuerpos actuaban sobre la vida terrestre no se discutió ni se argumentó en contra. Se admitió como algo probable. Lo que estos autores atacaron, como Avicena, uno de los filósofos más destacados del Islam medieval, que también era médico y creía en el conocimiento basado en pruebas, era impugnar o dudar la capacidad de los astrólogos para determinar la influencia exacta de las estrellas y los planetas. Avicena creía que los astrólogos no sabían nada y se limitaban a repetir lo que otros habían inventado antes que ellos, tomándolo como conocimiento cuando en realidad había sido inventado. Por lo tanto, Avicena y otros no negaron el dogma esencial de la astrología, la creencia de que los cuerpos celestes tenían una influencia en la vida humana. Lo que él negaba era nuestra capacidad de hacer predicciones a partir de la astrología. Otro tipo de crítica era más de naturaleza teológica. Los eruditos islámicos ortodoxos argumentaban que la voluntad de Dios no podía ser conocida con precisión o predicha de antemano, cuando se trataba de la vida de individuos o pequeños grupos, y que era arrogante, casi blasfemo, pretender ser capaz de predecir el futuro. Veremos en un minuto que un argumento similar también existió en el cristianismo. La Iglesia Católica rechazó la astrología. Pero en las regiones musulmanas durante la Edad Media, estas críticas estaban presentes y la astrología era un poco controvertida. Sin embargo, debido a que permaneció estrechamente asociado con la astronomía y también se utilizó para hacer pronósticos meteorológicos o incluso en medicina, fue considerada por muchos como parte de las ciencias naturales de la época. Y aparte de estos debates teóricos, el punto es que había demanda y fascinación por la astrología. Era popular, por lo que se practicaba y se escribía abundantemente sobre ella. Al mismo tiempo, en la Europa medieval, que era predominantemente cristiana, y cada vez más a medida que avanzaba la Edad Media, la astrología continuó marginalmente en los primeros siglos de la Edad Media, porque el conocimiento astronómico antiguo se había perdido en esta parte del mundo. El mundo intelectual erudito estaba muy fragmentado, por lo que es probable que la astrología todavía fuera practicada por unas pocas personas, pero probablemente en una forma poco sofisticada. Otro factor que no favorecía la astrología era que la Iglesia la condenaba como una superstición. En la práctica no se reprimía ni se combatía agresivamente. Pocos astrólogos rara vez sentían que eran molestados por la Iglesia, a menos que se hicieran oír sobre otras teorías o creencias consideradas heréticas. En ese caso, la práctica de la astrología podría ser considerada en su contra como un signo de desviación o blasfemia.
Entonces, aunque la Iglesia era hostil, eso no impidió que la astrología existiera e incluso prosperara a medida que avanzaba la Edad Media. En los siglos XII y XIII se tradujeron diferentes textos del árabe, tratados de la antigua Grecia o los escritos de los astrólogos y astrónomos musulmanes que se habían basado en ellos. Esto no se limitaba a la astrología, más bien en muchos otros campos. Los manuscritos árabes o los manuscritos griegos del Bizancio permitieron a la Europa medieval redescubrir y reapropiarse de la ciencia, la filosofía y las creencias antiguas también. Cuando se establecieron las primeras universidades europeas, esto después del siglo X, la astrología que se emparejó con la astronomía se convirtió en una de las áreas que se enseñaban al mismo nivel que la aritmética, la geometría o la retórica. Tenemos muchas señales de que la astrología estaba muy presente en la cultura medieval, desde las clases cultas hasta las modestas. Por ejemplo, los escritores medievales a menudo usaban el simbolismo astrológico, con signos del zodiaco y planetas en sus temas literarios. Muchos de ellos hablan de la astrología de una manera que supone un cierto conocimiento de sus lectores sobre ella. También tenemos los preciosos archivos de un astrólogo inglés del siglo XV, Richard Trewithian, que incluyen un cuaderno con una lista de sus clientes. Esta lista muestra personas de todos los ámbitos de la vida, no solo a personas ricas o educadas, lo que sugiere que consultar con un astrólogo era una práctica generalizada a fines de la Edad Media. Un campo en que la astrología jugó un papel importante fue la medicina. En el siglo XIII, el uso de la astrología era parte de la práctica médica cotidiana en la Europa cristiana. Para convertirse en un médico con reconocimiento oficial, uno tenía que saber suficiente astrología para usar las posiciones de las estrellas, los planetas y la luna como información importante en un diagnóstico o para decidir sobre un tratamiento. En el año 1500, incluso era obligatorio en muchos países calcular la posición de la luna antes de cualquier procedimiento complicado, como una cirugía. Estos procedimientos tenían que realizarse en el momento adecuado, con las influencias celestes adecuadas por parte del paciente. Tal vez el apogeo de la astrología europea fue en el siglo XVI, en la época del Renacimiento. Al salir de la Edad Media, la astrología ya tenía un alto perfil. Los conocimientos astronómicos de la antigüedad romana habían sido totalmente recuperados e incluso perfeccionados, y la astrología se benefició de su asociación con la astronomía, lo que dio un barniz de ciencia creíble y basada en hechos. En ese momento, todos los reyes o altos aristócratas, personas poderosas, que consultaban a los astrólogos. Las efemérides y los horóscopos se distribuían ampliamente a través de la imprenta. Llegaron a las personas más que nunca. Era el siglo de Nostradamus. Los libros de predicciones de Nostradamus se vendieron ampliamente
y fueron algunos de los más vendidos del Renacimiento. Y sin embargo, los problemas estaban a punto de comenzar para la astrología en Occidente. La astrología recibió un gran golpe cuando comenzó a ser rechazada por los astrónomos, ya que la visión antigua del mundo se derrumbó. Hasta el Renacimiento, como ustedes saben, la teoría geocéntrica, que ponía a la Tierra en el centro del universo, no había sido seriamente cuestionada. Era aún más incuestionable porque también se había convertido en la enseñanza oficial de la Iglesia. La teoría dominante sobre la estructura del universo se remonta a la antigua Grecia, particularmente con Aristóteles. En la física aristotélica había varias esferas, y la de la Tierra era una de ellas. Sobre nuestras cabezas había otras dos esferas, el reino sublunar, que incluía el cielo hasta la luna, y el reino celestial, más allá de la luna, donde evolucionaron las estrellas y los planetas. La astrología había abrazado completamente este modelo. Todos sus cálculos y principios se basaban en él. Pero en unas pocas décadas se hizo evidente que la Tierra era solo un planeta entre otros, que había más planetas o cuerpos celestes de lo que se pensaba, como las lunas de Júpiter. Se propuso que tal vez el Sol estaba en el centro, como en la teoría heliocéntrica de Copérnico. Y así todos los principios de la astrología, con su número limitado de planetas conocidos, el Sol girando alrededor de la Tierra y las estrellas formando constelaciones, fueron puestos en duda. Estas constelaciones eran solo nuestra percepción desde donde nos encontramos. Y de hecho, las estrellas en la misma constelación podrían estar a distancias muy diferentes de nosotros. Aparecen agrupadas solo porque están en el mismo sector del cielo. Esta constatación llevó a cada vez más astrónomos a dejar de tomar en serio la astrología, porque sabían que todas sus suposiciones desde la antigüedad ya no eran ciertas. Esto no significaba que el concepto de la astrología haya sido completamente rechazado todavía. Es decir, la idea de que las estrellas y los planetas influyen en la vida real. El problema era la comprensión moderna de que el sistema astrológico, que había estado en uso durante tanto tiempo, se basaba en una descripción que ya no era científicamente precisa, un modelo que ya no podía asociarse con la astronomía. Sin embargo, la separación de los campos no se produjo rápidamente. Se llevó a cabo por etapas durante los siglos XVII y XVIII, posiblemente porque muchos astrónomos también eran astrólogos. No estoy hablando de eruditas oscuros, sino de personas como Galileo, Kepler, Tycho Brahe, que son algunos de los astrónomos más prominentes del Renacimiento, del período moderno temprano e incluso de la historia. Las personas que hicieron grandes descubrimientos también practicaron la astrología. Otra posible razón es que cuando se produjo esta revolución, la concepción del universo fue muy desestabilizadora. Transformó la visión del mundo de un modelo finito y familiar
que colocaba a la Tierra y a la humanidad en el centro, a uno con límites imprecisos y fronteras imprecisas. ¿Dónde terminaba esta inmensidad, si es que terminaba? Los humanos se encontraron viajando en el espacio en un planeta que no era diferente de otros planetas, lo que no era un pensamiento reconfortante. Por lo tanto, probablemente hubo reticencia a abandonar el viejo modelo aristotélico, y hasta el siglo XVIII, la astrología no fue muy criticada o rechazada fuera de las universidades, porque en las universidades ahora se consideraba fuera de lugar y por etapas fue expulsada. Esto significó que, a diferencia de los siglos anteriores, ya no se invirtió mucho en la astrología y el sistema no se reinventó. Podría haber sido concebible que alrededor de la revolución copernicana, la astrología se hubiera reiniciado. En todo el mundo, desde China hasta Mesoamérica, ha habido diferentes visiones de la astrología, diferentes enfoques de la misma. La creencia o suposición básica es que los objetos celestes interfieren con la vida terrestre, no que haya signos zodiacales fijos o que cada planeta tenga una influencia particular y fija. Así la astrología podría haberse reinventado a sí misma para absorber toda esta nueva información sobre las distancias y la naturaleza de los objetos celestes y los nuevos planetas descubiertos, junto con la comprensión de que el Sol era una estrella entre muchas. Pero esto solo sucedió parcialmente y lejos de las universidades y del mundo académico. En parte porque, como mencioné antes, se agregaron algunos planetas y se les atribuyó una influencia, pero el resto del sistema se dejó sin cambios o solo se adaptó marginalmente. Es probable que esta reinvención no se produjera porque los tiempos también habían cambiado. El razonamiento analógico ya no era aceptado como conocimiento en un sentido científico de conocimiento probado y basado en hechos, debido a que la astrología no podía explicar por qué o cómo funcionaba, y debido a que no podía mostrar pruebas estadísticas de eficacia, había perdido su credibilidad académica. Desde el siglo XVIII hasta nuestros días, no faltan las críticas que apuntan a la ausencia de pruebas. A menudo se destaca el hecho de que la astrología utiliza cálculos o principios de astronomía, que alguna vez fueron astronómicamente correctos, pero ya no, o que no tiene en cuenta muchos cuerpos celestes. La astrología ofrece una versión muy simplificada del espacio, donde solo se consideran los objetos cercanos que son visibles y las constelaciones arbitrarias. Sin embargo, la expulsión de la astrología de las universidades y de la ciencia convencional no la hizo desaparecer. La astrología pasó desapercibida durante el siglo XIX. Todavía estaba ahí, pero con poca representación en la literatura o los medios de comunicación. Desde el siglo XX ha ido y venido en la cultura popular, con horóscopos en la prensa y probablemente más astrólogos que nunca, a pesar de que hoy en día ya no hacen cálculos astronómicos,
utilizan efemérides en libros o software, programas de computación listos para usar para hacer predicciones. El hecho de que la astrología haya sobrevivido también sugiere que tal vez no se trata de una demostración científica o racional de sus méritos. ¿Por qué la gente sigue creyendo? O al menos le gusta divertirse y buscar consejos con la astrología. Tal vez parte de esto se deba a que es reconfortante, no solo porque ofrece predicciones y explicaciones sobre lo que sucede en nuestras vidas, sino también por la visión del mundo en la que se basa. La astrología nos lleva a un mundo finito, una proyección en la que hay un número limitado de cuerpos viajando en un espacio confinado a unas pocas constelaciones, un espacio grande, pero con el que se puede captar y familiarizarse. Hay reglas que se pueden aprender o entender. Esto es mucho más tranquilizador y familiar que pensar en un espacio ilimitado con miles de millones de cuerpos y lo absurdo de vivir en uno de ellos, viajando a miles de kilómetros por hora en el espacio, en algún lugar de los márgenes de una galaxia. La astronomía moderna puede ser fascinante, pero también inductora de ansiedad. Lo mismo podría decirse de la ciencia y la tecnología moderna en general. Por lo tanto, probablemente haya algo atractivo en la astrología como sistema. Está cerrado. Pretende dar sentido a cosas que parecen suceder al azar. Psicológicamente, toma lo que parece caos y lo reemplaza con orden y significado, más aún cuando quita la responsabilidad individual de las personas, al menos en parte, al sugerir que lo que les sucede o cómo se sienten se debe a influencias externas. Otro atractivo de la astrología es que es un poco individualizada. El horóscopo público en una revista, pues no tanto. Las cartas natales también proporcionan un perfil astrológico único a cada persona. Te dice al mismo tiempo que eres único y que perteneces a algo. Tal vez no sea una coincidencia que la astrología esté creciendo de la mano de la industria del bienestar. Otra hipótesis es que es un reflejo de la ansiedad en la sociedad. La astrología experimentó un pico de popularidad en la década de 1970. Parece que ahora hay otro. Esto podría estar relacionado con una mayor preocupación de la población que busca respuestas y, al mismo tiempo, espera encontrar consuelo en una visión del mundo que haya existido durante mucho tiempo. Durante tanto tiempo que la gente ni siquiera la cuestiona tanto. Incluso los fanáticos de la astrología generalmente no saben o piensan mucho sobre de dónde viene el zodiaco, cómo fue implementado, por quién, y de hecho, como hemos visto esta noche, es muy antiguo, más de 2000 años. Espero que este pequeño recorrido histórico te haya interesado y que hayas podido aprender algunas cosas. Hemos llegado al final de nuestro pequeño viaje esta noche. Ahora puedes relajarte y dormir. O si aún no tienes sueño, puedes elegir otra historia de mi biblioteca en constante crecimiento. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches.
Duerme bien.